¿Qué onda? Bienvenidos a los años de la Margarita o los revolucionarios años 70. Honestamente, esta década no era la que más me entusiasmaba. De hecho, creo que de todas las que vamos a hablar era la que menos como que me llamaba la atención o la que menos me entusiasmaba vestirme o caracterizarme. Pero me encantó el maquillaje que hizo mi mamá. En esa época, bueno, ahorita vamos a hablar un poco más, pero los colores pasteles en sombras como hasta acá y el rubor muy marcado y todo eso, me encantó cómo quedó, me encantó el look. Así que, bueno, vamos a comenzar. ¿Qué estaba ocurriendo cuando inicia esta década de 1970? El mundo estaba sufriendo convulsiones muy grandes de las cuales ya hablamos en el video pasado. Todos los derechos civiles, los derechos humanos, la gente protestando por cosas, los movimientos estudiantiles, un montón de cosas, ¿no? Revolucionando todo. Y no se queda atrás todas las cosas y movimientos políticos y golpes de estado que sucedieron en toda Latinoamérica. Muchos muy violentos, la entrada de muchas dictaduras en Argentina, en Chile. Todo esto, aunque parece como que no tiene nada que ver con la moda, tuvo mucho que ver porque por todos lados se escuchaba esta palabra o es lo que hacía eco en toda esta década y es la palabra revolución. Se estaba viviendo una revolución en todo aspecto, se estaban replanteando muchas cuestiones morales, muchas cuestiones religiosas, muchas cuestiones ideológicas, tanto políticamente como socialmente. Entonces, en todo aspecto estaba surgiendo una revolución. El hombre llega a la luna y con esto se derivan muchísimos más avances tecnológicos y científicos, como el invento de la videocasetera o del Walkman, tanto así como la fundación de Microsoft y de Apple, un montón de sucesos tecnológicos, pero sin duda alguna que lo que más marcó la década es este movimiento que se le conoce como el movimiento hippie. Seguramente cuando hablo de los 70s, esto es lo primero que se te viene a la mente, ¿no? Los hippies, los pantalones acampanados y el signo de amor y paz y las margaritas, como decía al principio. En cuanto a moda, al principio de la década vemos una tendencia muy similar a la de los 60s, porque evidentemente que no es como que 1970 y se acaba todo y todo cambia, no, todo es una continuación y una evolución. Entonces seguimos viendo mucho futurismo, seguimos viendo muchos estampados psicodélicos, que vale a mencionar aquí que las drogas y todos los alucinógenos se ponen muy de moda de la mano de todo este movimiento juvenil, tanto así como empiezan a protestar para la legalización de la marihuana. El amor libre se pone mucho de moda. Estos son uno de los cambios sociológicos y familiares que están ocurriendo en este momento, o sea, todos los anticonceptivos y tal cual el lema, ¿no? De haz el amor y no la guerra, es lo que pues abandera todo el movimiento juvenil de ese entonces. Claro está que acompañado de muy buena música. Creo que los 70s vio nacer y vio crecer muchas de las estrellas del rock y de las mejores canciones de quizá de toda la historia de la música. El rock está como en su máximo apogeo, aunque perdemos a muchas estrellas como Jimi Hendrix o Janis Joplin, que eran grandes estrellas, al igual que Elvis Presley. Se separan los Beatles, o sea, muchos cambios musicales, pero también el surgimiento de otros géneros como el glam rock, encabezado por David Bowie y también por Queen, por Elton John. ¿Por qué menciono todos estos cambios y por qué hablo tanto de la música y de todos estos movimientos juveniles? Porque para mí, y creo que para cualquier historiador que sea un poco más experto en esto, los jóvenes lideraban hacia dónde se dirigía la moda y la cultura y viceversa, ¿no? O sea, era como una retroalimentación, al igual que sucede en la moda. Entonces, todos estos jóvenes encontraban en sus ídolos, en sus cantantes favoritos, en sus bandas favoritas, una figura o un modelo a quien imitar, y en sus canciones y en sus letras, himnos para cantar.
Entonces, todo esto obviamente que se ve reflejado en nuestra forma de vestir. La libertad de expresión y la libertad de ideas y la libertad de la sexualidad y la libertad en todo aspecto que se buscaba en los años 70 se ve reflejada en los cortes, que solían ser muy rígidos, muy geométricos y que comienzan a menguar y comienzan a cambiar hacia cosas muy holgadas, muy sueltas, a materiales muy naturales, como el lino, el algodón, la seda. Todo lo que traiga una frescura y una naturalidad era muy valorado en esos entonces. Por lo tanto, los diseñadores comienzan a dejar un poco la geometría y el futurismo y se van mucho hacia la naturalidad, lo orgánico y hacia un romanticismo hasta con toques como victorianos, como pues todos estos cortes, ¿no? Todo este encaje y demás, las mangas grandes, los bordados, pero no solo eso, durante los 70s la aviación tiene como pues también una revolución o avanza mucho, entonces se hace muchísimo más común el uso de los aviones comerciales y el poder viajar en avión, y esto genera una globalización un poquito acelerada para esos tiempos y se me hace bien padre pues porque no sé, como que una cosa lleva a la otra. ¿Quién diría, no? Que esta cosa de los aviones tendría que ver con la moda, pero eso genera que materiales y otras culturas y otras artesanías y otras formas de vestimenta típicas de otros lugares se vuelvan una moda. Por decir un caso, Yves Saint Laurent sigue siendo el top desde los 60s, sigue estando muy en auge y él pone de moda esta tendencia como del Sahara y está bien cool pues porque no solo eso, pone de moda su natal Argelia, pone de moda Marruecos, pone de moda todo África. Y por su otro lado, Kenzo u otros diseñadores ponen de moda Asia. Entonces es así que los 70s, por eso los recordamos tan orgánicos y tan naturales, y recordamos como los abrigos de pelo, el patchwork, las faldas gitanas, muchos accesorios de madera, de piedras, de ámbar, de perlas, todo muy natural. ¿Por qué? Porque nos hablaba de este otro mundo que a lo mejor era más desconocido antes de esta década, pero que gracias a los avances tecnológicos y en la aviación y en todo esto nos genera una globalización muchísimo más abierta a todo el público. Entonces, ¿quiénes son los íconos de estilo de esta generación? Se los voy a poner así porque la verdad estas sí las amo. Muchas niñas francesas como Françoise Hardy, que era una cantante, se viste increíble, muy bonito, muy parisino, pero con estos cortes, que por cierto, la minifalda, a pesar de que los cortes largos vuelven y fluidos y todo, la minifalda sigue siendo protagonista, pero también los micro shorts o llamados hot pants también, combinados con botas, lo vamos a ver mucho en ella y también en Jane Birkin. ¿Quién es ella? Ella es una modelo muy famosa en esta época que tenía un estilo impresionante, o sea, su corte de cabello se volvió tendencia y fue tan icónica que Hermès llama a su bolsa más famosa como ella, el bolso Birkin, que seguro lo has escuchado y que es carísimo de París, pero es una belleza y está nombrado por ella, por este icono precioso. ¿Quién más? Vemos a Bianca Jagger, la primera esposa de Mick Jagger. Pues ella tenía un estilazo, solamente ver su traje de novia es precioso. Y por supuesto que a la protagonista de Los Ángeles de Charlie, que marcó toda una generación ese programa, a Farrah Fawcett, con ese corte de cabello que también marcó la década, esas ondas sueltas, largas. Y también durante el programa vimos muchas afros que también se pusieron muy de moda, las permanentes y todo esto. Asimismo, el cabello corto deja de estar de moda y por lo mismo que se volvía a todo lo natural, los cabellos largos, sin capas y así nada más como muy caídos, muy naturales como el de Cher, también los vamos a ver mucho durante esta época. Y la realidad es que el papel de la mujer comienza a ser muchísimo más activo en todos los ámbitos de la vida. Contrario a lo que veíamos en los 50s,
durante la época de los 70s es una gran liberación para la mujer. No tanto como estamos ahorita, pero eran grandes pasos, pues, o sea, tanto en Latinoamérica por todo lo que se estaba viviendo, los cambios tan bruscos y violentos, en los cuales ya no importaba tanto si eras hombre o mujer, sino simplemente como defenderte de todas estas dictaduras y de tanta injusticia, tanto en otros países, ¿no? O sea, la mujer toma muchísima mayor preeminencia en el trabajo, pero también en las áreas artísticas. Es curioso porque los 70 son muy recordados como por este movimiento hippie, pero al mismo tiempo surgió otro tipo de vestimenta que era muy inspirada en el glam rock, como les mencionaba, o por la música disco, por estos dos movimientos, ¿no? Entonces vemos también mucho brillo, vemos muchísima exageración en el maquillaje, y también una cosa que me parece muy interesante, que es los hombres y las mujeres siendo muy andróginos. O sea, se utilizaba un estilo que era muy unisex, o sea, tanto hombres como mujeres llevaban pantalones a la cintura, acampanados, ajustados, tanto hombres como mujeres llevaban plataformas muy grandes, y tanto hombres como mujeres usaban muchos holanes y encajes. Entonces eso me parece bastante interesante. Creo que se debió en gran parte a las películas que se pusieron de moda en esos tiempos, y también a la música que se escuchaba en esos tiempos. A finales de la década comenzamos a ver cómo evoluciona todo la ropa hippie a un poco más estético, a algo un poco más elegante, y caracterizado por, como les decía, por todo este brillo, por todo este glamour de Fiebre de Sábado por la Noche, que fue una película que en verdad cambió la forma de salir de noche y de divertirse en la noche y de bailar y de un montón de cosas. Entonces, además, no solamente la música disco, sino que a finales de esta década surge también el movimiento punk en ciudades como Londres o Nueva York, con estos grupos Sex Pistols, The Clash o los Ramones en Estados Unidos. Todo esto generó una nueva era dentro de la moda y una nueva forma de vestirse que vamos a continuar viendo en los años 80. Otra de las particularidades de los años 70 es que, como les dije, estaban habiendo muchos cambios en la mentalidad y se estaban replanteando muchas ideas preconcebidas religiosas o morales, lo que tú quieras. Entonces surgen, curiosamente, muchas sectas muy extrañas, como las de la familia Manson, que llevan a cabo muchos asesinatos, y al mismo tiempo también otras sectas muy horribles que llevaron a cabo, por ejemplo, el mayor suicidio colectivo que ha habido en la historia. O sea, muchas cosas raras surgieron en esa época, que a parecer era como mucha libertad, amor y paz y todo, vuelta a la naturaleza. Los años 70 es este encuentro de choque de ideas entre muchísima violencia y el contraataque de la paz y el amor, pero también como que los jóvenes no encontrando su lugar, no sabiendo cómo llevar a cabo estas nuevas ideas o cómo aterrizarlas sin desviarse hasta el otro lado de volverse locos y llegar a perderse totalmente en las drogas, o incluso morir de sobredosis, o todos estos movimientos de, pues sí, ¿no?, de orgías, cosas pues muy extremas. Entonces vemos estos movimientos muy contrastantes, pero que a la vez, como les decía, resumen toda la década en una palabra: una revolución de ideas, una revolución de ideales y una revolución en la moda.